mis hermanos. Señor, gracias por el privilegio que nos das de estar juntos. Gracias por mis hermanos, gracias por la disposición preciosa de aprender. Te pido, Señor, que tengas misericordia, que nos ayudes, nos direcciones, que esto sea para la gloria de tu nombre, para seguir aprendiendo, para instruir a nuestro pueblo, para crecer en nuestros distintivos doctrinales, para honrarte de la forma en la que tú quieres ser honrado. Señor, te pido que nos ayudes, nos sostengas, les dé fuerzas a nuestros cuerpos, nuestras mentes, para poder aprovechar y sobre todo, Señor, disfrutar de tu presencia, disfrutar de la comunión. Gracias por estos tiempos, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, quiero decirles que tengo realmente 3 clases que vamos a compartir hoy, pero son 3 clases largas. Este primer apunte tiene 24 páginas. Pero es un apunte que lo hice especialmente pensando en lo que estamos haciendo hoy aquí. La meta es que quizás esto pueda ver luz algún día en forma de un libro para poder aprender a usar el catecismo, la exposición del catecismo y también el libro La verdad triunfa sobre el error de una manera práctica en el estudio de la confesión de fe. Yo espero que al revisar estas herramientas realmente todos podamos ser motivados a decir, oye, hay más de lo que a veces uno piensa que hay en cosas como el catecismo. Yo espero que todos salgamos de aquí amando nuestro catecismo bautista y sabiendo que hay una gran bendición en él. Ahora, ¿por qué necesitamos herramientas de este tipo? Miren, tratando de ilustrar o pensando en mi mente cuál es la importancia que tienen las herramientas para estudiar un documento antiguo, es como si tú fueras en el tiempo. No sé si alguna vez has visto una película o una serie donde tú ves la historia hacia el pasado, pero de pronto vamos a imaginarnos que el personaje puede ir hacia el pasado y vivir como uno de los personajes en medio de eso que está viviendo. Y entonces, cuando tú vas allí, comienzas a entender muchas cosas que desde aquí tú no puedes. Tú no puedes entender muy bien por qué tenían ciertas costumbres, por qué hacían lo que hacían, por qué usaban ciertas palabras. Pero si tú pudieras por un segundo transportarte, ponerte allí y entenderlo, estando en su mismo contexto, tu manera de comprender sería completamente distinta. Sería realmente iluminadora. Tú dirías, oh, ahora entiendo cuál era la problemática que tenían, entiendo por qué hablaban de esta forma o de aquella manera. Y eso es lo que a veces pasa con la confesión de fe. Uno de los grandes errores que nosotros podemos cometer es interpretar la confesión de fe desde mi necesidad y tratar de decir, eso es lo que la confesión de fe dice. Pero en realidad tenemos que entender qué es lo que ella quería decir para poder ser fieles en interpretar correctamente el contexto y luego traer eso a mi necesidad y ver cómo eso se aplica o no se aplica. Hermanos, por causa de el estar involucrado en la vida académica, tengo que escuchar todo tipo de debates todo el tiempo. Uno que ha resurgido, siempre ha estado, pero ha resurgido en estos últimos días, o en estos últimos meses o años quizás ya, es un poco el debate de qué pasa si alguien está a favor de la crítica textual o si alguien está de acuerdo con el texto recibido. Es decir, si valoran mucho la Reina Valera del 60 y toda la base textual de ese tipo de libro, o si se están a favor de la Biblia de las Américas y entonces quizás prefieren ese tipo de base crítica. Entonces, hay una discusión, es inmensa, pero solo les quiero decir algo para poder ilustrar lo que quiero decir aquí. Algunas personas han dicho, o han llegado a decir, en el capítulo 1, párrafo 8 dice que Dios ha preservado su palabra. Si tú te atreves a hablar de crítica textual, tú no eres confesional. Ese tipo de entendimiento hace que pareciera que quienes defienden el texto recepto, yo no estoy en esa postura, realmente yo prefiero el texto crítico. Sin embargo, no es un tema, el punto no es hoy tratar de definir qué es qué o quién tiene la razón. El punto es, ¿realmente es eso lo que la confesión de fe quiere decir? ¿Realmente me puedes tildar y decir tú no eres confesional porque tú usas la Biblia de las Américas y eso parte de una idea en la que a través del concepto crítico se ha tratado de reconstruir la verdadera palabra de Dios, sabiendo que quizá en el texto recibido hay textos que son de dudosa procedencia y que quizá están aumentados de lo que realmente decía la palabra de Dios originalmente? Es una discusión larga. Mi punto es, eso no es lo que quiere decir la confesión de fe.
Porque si tú le preguntas a alguien como yo que cree en la crítica textual, en esa forma santa de la crítica textual, y me preguntas, ¿tú crees que Dios ha preservado su palabra? ¿Qué crees tú que yo te voy a responder? Claro. Por supuesto. La ha preservado, ha sido fiel, la palabra ha sido preservada por el Señor. Eso no quita que se pueda pulir ciertas cosas. Eso no quita ni mancilla en nada su preservación. Ahora, un textus receptus, una persona del textus receptus, le pregunto, ¿tú crees en la preservación? No va a decir, por supuesto que creo. Es más, yo creo en la preservación a través de la tradición y bla, bla, bla. Perfecto. Tú y yo estamos confesando lo mismo, estamos creyendo lo mismo, y la confesión de fe no está poniéndote a ti una X porque tú defiendes la tradición y yo defiendo la crítica. Lo que estamos haciendo es que los dos creemos que Dios ha preservado su palabra, que cuando me paro en el púlpito yo no digo, bueno, no sé quién habrá escrito Timoteo, pero se dice que... No, yo no me paro, ¿sí? Yo tuve el privilegio de predicar en Marcos, y en Marcos agarré la Biblia y comencé a predicar capítulo 16 completo. Pero, les dije, hermanos, hay algunos que tienen ciertas dudas sobre si esto era parte de la Escritura. Nosotros lo vamos a estudiar, y lo que voy a hacer es que lo voy a contrastar con todos los otros evangelios donde dice exactamente lo mismo. Y fue una bendición para la iglesia, nadie se traumó, nadie salió diciendo, y ahora esta no es la palabra de Dios. Así, nadie salió con ese problema. Pero, hermanos, mi punto es este. Tú puedes utilizar la confesión como un pretexto para defender tu posición cuando eso ni siquiera estaba en la mente de ellos. El pastor Taylor dio una excelente clase sobre este tema en nuestra Asamblea General de las Iglesias Bautistas Reformadas del Ecuador, y él mostraba cómo muchos bautistas particulares estaban a favor de que se revisaran los escritos de la crítica. Es más, Spurgeon dice, muchos años después, pero él decía, es que es necesario, todo bautista, así como él hablaba, absoluto, todo bautista debe estar a favor de que se haga una revisión y del texto crítico. Y en esos días era lo que se vivía. No era la discusión esa. La discusión, ¿saben cuál era? Casi siempre, nos vamos a dar cuenta en nuestras lecciones, casi siempre era en contra del catolicismo romano. El catolicismo romano decía que la Biblia fue desde el año 200, 300 aceptada, 66 libros. Pero en el año 1500 y algo, se dieron cuenta que habían libros que habían sido dejados fuera, que eran libros dados por Dios también, e hicieron un segundo canon, lo que se le llaman los libros deuterocanónicos. ¿Y qué hicieron? Los libros del segundo canon. Estos quedaron por fuera, también fueron inspirados, hay que agregarlos. Ese agregar de los libros de la Iglesia Católica Romana no fue al principio, fue en el siglo XVI. ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Que Dios no preservó su palabra? ¿Que no tuvimos la palabra de Dios por 16 siglos? ¿Que Dios se equivocó? Eso es lo que quiere decir. Entonces no está hablando de si tú prefieres la Reina Valera o la Biblia de las Américas, y no pelees por eso en ese párrafo. Puedes pelear por eso en otro escenario, no con la confesión de fe. Y eso no puede ser una causa para dividir. Cuando algo así divide, es porque no se entiende el contexto de qué es lo que quiere decir la confesión de fe. Ahora, vuelvo a mi punto. Por eso necesitamos herramientas. Herramientas históricas que te ayuden a ver la mente que estaba detrás de lo que se hacía. Ahora, el catecismo bautista, nosotros vamos a enfocarnos ahora, son solamente dos realmente las herramientas que vamos a ver, pero está dividido en tres, porque es el catecismo bautista así solito. Es decir, ese catecismo que tiene 114 preguntas, que a veces las preguntas son muy explícitas, a veces muy concretas, pero todo eso es algo que es importante para estudiar la confesión, porque es un recurso histórico. Me encanta cuando leo en la asamblea de las iglesias bautistas particulares diciendo, hermano, hemos pedido a uno de los pastores que trabaje en un catecismo para niños basado en el catecismo de Westminster. ¡Qué increíble! Eso, ahí se hizo la confesión, unos años después tenían el catecismo listo. Es decir, los dos van de la mano. Luego tienes, unos 50 años después, un pastor bautista particular, Benjamin Beddon, que le hace una exposición, una ampliación a ese catecismo que fue parte de del producto que salió del trabajo de las iglesias bautistas particulares. Los comentarios de ese pastor deben ser importantes, porque es contemporáneo a nuestra confesión de fe, era uno de los nuestros y era uno de los que entendía qué es lo que había detrás de ese catecismo. Pero luego tienes un libro que es extraordinario, que es
el primer comentario histórico a la Confesión de Fe de Westminster. Fue por un presbiteriano y es interesante porque es un trabajo polémico, es decir, él trata con los enemigos, el error, la falsedad, pero es una delicia. Yo espero motivar sus corazones y también motivar a que oren por mí para terminar de traducirlo y publicarlo pronto. Este año, este recurso es una cosa que va a ser revolucionaria en nuestra manera de entender e interpretar la confesión de fe. Así que lo que vamos a hacer hoy es, vamos a viajar en el tiempo. Nos vamos a meter en esos días para poder entender qué es lo que querían decir y vamos a usar estas tres herramientas. El catecismo, la exposición del catecismo escrito por un bautista particular y el libro La verdad triunfa sobre el error. En eso vamos a dedicar todo nuestro día el día de hoy. Así que hoy te voy a pedir que puedas acompañarme mirando aquí conmigo algunas cosas. Yo voy a ir mirando estas notas, se las voy a compartir, son de ustedes realmente, las hice para ustedes, así que se las voy a compartir para que las tengan. Los que tienen computadora seguramente van a poder sacar provecho de eso, pero vamos a mirar mucho de eso aquí y yo lo que quiero es interactuar con ustedes. Les voy a hacer preguntas basadas en la lectura para poder sacar el máximo provecho de esto de aquí. Muy bien, vamos entonces a empezar considerando lo que tenemos aquí. Déjenme solamente conectarme con mi teléfono, que aquí no hay mucha señal. Estamos en un búnker, ¿o no? Ok, en el receso de esta primera lección les paso las notas a todos para que las tengan, ¿ok? Muy bien, vamos a leer aquí para poder introducir este tema y para poder trabajar en esto. La palabra catecismo es una palabra controvertida en nuestros días, ya sea por su relación con el catolicismo romano o porque algunos piensan que es un método arcaico. Muchos se resisten a la idea de utilizar catecismos. Sin embargo, su uso ha sido una práctica muy importante en la historia de la Iglesia. Un catecismo es, y aquí está mi definición, un libro de instrucción que contiene la doctrina cristiana escrito con frecuencia en forma de preguntas y respuestas. La palabra catecismo no tiene que causarnos problemas. Yo espero que esto siempre que lo menciono en Latinoamérica y en nuestra iglesia, tengo que decir, hermanos, sueño el día que decir catecismo ya no sea como que comienza a salir ronchas en el cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Católico? ¿Cómo es esto? Catecismo no viene de católico. Catecismo viene de el hecho de un método donde se utilizan preguntas y respuestas y de hecho es algo que tú puedes dar a conocer cualquier contenido por medio de ese método. Es el método lo que se le llama catecismo. Puede ser un catecismo sobre lo que dice la Iglesia Católica, un catecismo sobre lo que dice la fe reformada, un catecismo en este caso de lo que creemos los bautistas reformados. Así que catecismo no es una mala palabra, catecismo es una palabra de hecho que espero que sea cada vez más familiar en el oído de nuestra gente y que puedan relacionarse con esto. ¿Ok? Comúnmente los catecismos han sido elaborados sobre la base de las confesiones de fe y han servido como una herramienta para introducir a los nuevos creyentes y a los niños en las enseñanzas básicas de la Iglesia. Esta es precisamente la razón por la que el catecismo bautista constituye una de las herramientas más importantes para estudiar nuestra confesión. Este catecismo fue elaborado sobre la sustancia de la doctrina contenida en la Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres. Es decir, ¿qué es el catecismo bautista? Si tuvieras que definirlo. Para poder tener un catecismo, primero tienes que fijarte cuál es el contenido que quieres presentar a través de ese método. El contenido del catecismo bautista es ¿qué cosa? La Confesión Bautista de Fe de 1689, la que estamos estudiando. Así que lo que vas a encontrar en ese documento es preguntas y respuestas exponiendo lo que dice nuestra confesión. El título oficial del Catecismo Bautista es este: una breve instrucción en los principios de la religión cristiana de acuerdo con la confesión de fe que fue presentada por los ancianos y hermanos de muchas congregaciones de cristianos bautizados por la profesión de su fe en Londres y el resto del país, reconociendo la doctrina de la elección personal y la perseverancia final. Noten, está basado o es de acuerdo a la confesión de fe.
¿Sí? Eso es claro. Así que podríamos definir el Catecismo Bautista como un libro de instrucción que contiene la sustancia de la doctrina contenida en la Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres, escrito en forma de preguntas y respuestas con el propósito de instruir a los niños y a todos los discípulos de Cristo en aquello que deben saber sobre Dios y lo que Él demanda de ellos. Antes de poder meternos en nuestro bosquejo, vamos a mirar el contexto histórico, la estructura sencilla y su naturaleza particular. Antes de poder mirar eso, quiero que estudiemos o analicemos un poquito esta definición. ¿Qué es el catecismo? Es un libro de instrucción, ¿sí? Con esto quiero repetirte, un libro de instrucción implica que es una herramienta para enseñar. Hermanos, la historia nos dice, nuestra historia bautista reformada nos dice, que esto es algo, un recurso poderosísimo que ha sido usado por las iglesias a través de los siglos. ¿Se puede utilizar el catecismo, por ejemplo, se da el texto de la confesión de fe? Por ejemplo, en nuestra iglesia, cada domingo se da un párrafo de la confesión de fe. ¿Se podría acompañar con preguntas y respuestas del catecismo de ese mismo punto, ¿sí? Claro, claro. Esa es la manera en la que normalmente se trabaja. Fíjense, nosotros en la mañana, en nuestro culto de la mañana, leemos un párrafo de la confesión de fe o dos. Y en nuestro culto de la tarde, una pregunta del catecismo. Entonces lo hacemos como variado, pero cuando yo he expuesto la confesión de fe, y ya les voy a mostrar, eso es parte de cómo se puede utilizar. Voy a hacer el párrafo 1 del capítulo 29 hablando del bautismo. Y tú tienes en el catecismo un montón de preguntas que pueden servir para ir mostrando eso que dice allí, te ayuda a entenderlo de una mejor manera. Así que mi punto es este, mis hermanos. Tienes que usar las dos cosas como parte de la herramienta para instruir a nuestra iglesia. El catecismo es el método didáctico. La confesión es nuestro documento donde se muestra la sustancia de nuestra fe. Así que hay muchas maneras prácticas de usarlo. Solo quiero dejar esto en tu alma. Usa nuestro catecismo. Úsalo. Aprende a usarlo. Disfrútalo. Memorízalo. Trátalo con los niños. Trátalo en la iglesia. Úsalo para poder llevar a reflexionar a las personas. Y vamos a ver mucho de eso en esta lección. Entonces es un libro de instrucción, pero la segunda parte del concepto es que tiene la sustancia de la doctrina contenida en la Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres. Es decir, yo instruyo con eso y puedo poner en la mente y en el corazón de la gente que va a escuchar esa instrucción lo que dice nuestra confesión de fe. ¿Ok? Pero luego está la forma que tiene el catecismo. Está escrito en forma de preguntas y respuestas. ¿Sabes por qué? Cuando tú preguntas, estás creando una conciencia de lo que estás diciendo. ¿Se deben bautizar los creyentes y sus hijos? Y la respuesta que te da es, no se deben bautizar los creyentes y sus hijos, sino solo los creyentes, porque bautizar niños no es algo que se enseña ni explícitamente ni puede llegar a ello por medio de consecuencias seguras, así como dice el catecismo. Estoy parafraseando, pero es la respuesta. Entonces tú te das cuenta, la pregunta te levanta la duda, ¿verdad? Pero la respuesta, a veces la puedes dividir en 3, 4, 5 puntos de lo que se está diciendo. En primer lugar, la respuesta es un absoluto no. En segundo lugar, solo el creyente. En tercer lugar, mira las razones que da de por qué solo creyente. Porque no hay ningún texto explícito. Segunda razón, porque no hay ninguna consecuencia segura que te lleve a eso. Allí yo ya tengo una clase. ¿Sí me explico? Porque yo puedo profundizar en cada uno de esos puntos utilizando estas preguntas y respuestas. El método de preguntas y respuestas es un método didáctico. Los profesores deben preguntar para obligar al estudiante a tener que pensar y responder. ¿Sí? Muy bien. Es como si yo te leyera el párrafo de la confesión y luego te digo, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y por lo que tú ya sabes, me respondes, no, por esto, por esto, por esto. Entonces, es una interacción, es instrucción, es algo que es didáctico. Esa es la idea de lo que está en el catecismo. ¿Qué más?
esto es interesante, con el propósito de instruir a los niños y a los discípulos de Cristo. Yo puse eso intencionalmente. Porque a veces catecismo uno podría pensar, eso es para los pequeños. Y les voy a decir una cosa, úsenlo para los pequeños. Memorizar es una de las cosas clave. En la educación clásica se enseña que es como que si fueran capas. Tú enseñas a los más pequeños a repetir cosas que quizás no entienden. Pero al repetirlo y memorizarlo, cuando crecen un poquito más, tú le preguntas, él te responde y te dice, ¿entiendes lo que estás diciendo? Esto significa esto, 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 esto. ¡Wow! Entonces, lo que ya está memorizado, tú lo usas para poder instruirlo. Y luego cuando llegas a una capa superior, vas con más detalles y expandes mucho más lo que él sabe de memoria y lo aprendió sin entenderlo demasiado bien, que lo aprendió después de una manera un poquito mejor, pero ahora lo expandes de una manera mayor. En la asamblea de Westminster se hicieron, o fue como resultado, 2 catecismos. El primero se le llama el catecismo mayor, y ese catecismo es el que está en este nivel. Entonces, ¿cuál sería el orden? Catecismo menor, normalmente es más corto, preciso, normalmente es para niños, y el catecismo mayor es un catecismo en las mismas preguntas, algunas aumentadas, pero mucho más extensa la respuesta. La respuesta puede ser un párrafo, porque la idea es, te estoy explicando lo que está contenido en esa pregunta y en esa respuesta. Así que hay demasiado valor en eso. He tenido la loca idea de hacer un catecismo mayor bautista, usando la base del catecismo mayor de Westminster, usando lo que se conecta con nuestro catecismo y aumentando algunas preguntas. No sé si alguien lo leería, un catecismo mayor escrito por Jorge Rodríguez, pero creo que sería útil para enseñarlo. Y creo que Bedom es básicamente lo que está haciendo. Y eso es claro. Muy bien. Así que no creas, solo para niños no es. Los adultos también podemos aprender y tomar mucho de ahí. Muy bien. Vamos a ver entonces esta lección en 3 encabezados principales. Vamos a ver si en esta primera lección nos alcanza el primero y el segundo, si no solo el primero, y luego vamos a mirar segundo y tercero. Su contexto histórico, su estructura sencilla y su naturaleza particular. Hablemos del contexto histórico. Aquí puse intencionalmente muchos pies de página para que tú puedas seguir indagando y buscando información sobre lo que estoy escribiéndote aquí. ¿Ok? En la dedicatoria va a ir dedicado a los pastores de la Asociación Bautista Reformada Hispana de Europa. Cuando todavía no eran una asociación de iglesias. Se juntaron. Exacto. 600, no sé cuánto. Contexto histórico. A mí me encanta la historia, así que tengan un poquito de paciencia en esto, pero creo que esto ayuda a entender el porqué. Hablemos de la aparición del Catecismo Bautista. En el informe narrativo, es decir, en lo que se escribe, resultado de la asamblea que tuvieron del 6 al 12 de junio de 1693, quedó registrado el encargo que se hizo para la elaboración de un catecismo. Y esto es lo que dice el informe, me encanta, esta es la historia misma. Dice así, que se redacte un catecismo que contenga la sustancia de la religión cristiana para la instrucción de los niños y los sirvientes, y que se desee que el hermano William Collins lo redacte. Esta deliberación de los mensajeros y ancianos de las iglesias representadas en la asamblea es la que originó lo que llegó a conocerse como el Catecismo Bautista. De este informe aprendemos que el propósito de este catecismo era presentar la sustancia de la religión cristiana, es decir, las cosas esenciales que un creyente debe conocer, que tenía la finalidad de ser usado para la instrucción de niños y de sirvientes, y que William Collins era el responsable de redactar. Sin embargo, debido a algunas circunstancias entre las iglesias de Londres, esas circunstancias significan algunos conflictos entre ellos, la elaboración del catecismo fue postergado y los hermanos de la asociación de Bristol, eso era otra ciudad fuera de Londres, en donde también había una asociación. Empezó una en Londres y a los años empezó una en Bristol porque las iglesias comenzaron a multiplicarse y ellos entendían que tenía que ser un poco más regional. Así que esa asociación, ellos vieron la necesidad de enviar una carta a los de Londres para recordarles la importancia de que este catecismo se hiciera. Miren cómo es este intercambio entre asociaciones. La de Bristol le responde o le escribe a la de Londres. Además,
desean que recuerden el acuerdo que aprobaron en su última asamblea, del cual dejaron constancia en el informe narrativo, que el hermano Collins debía redactar un catecismo y que debía imprimirse, siendo algo tan necesario y útil que el resto del país ha estado anhelando tener. ¿Pueden sentir ustedes allí el deseo y la angustia? Hermanos, ya dejen de pelearse, mándenos eso ya, lo necesitamos urgente. Ya había pasado, la confesión fue sostenida públicamente en 1689, había pasado 90, 91, 92, habían pasado 4 años. Se había pedido ya el año pasado, en el 93 se pidió, hermanos, ya, lo necesitamos. Dice, y por cuya demora están preocupados y anhelan que apresuren su impresión. Suponen que la cantidad de copias que se venderán pagará el costo. Es necesario que se impriman miles de copias. Se ruega que se haga esto y se envíen a las iglesias. Piensan que no se podría hacer algo que vaya a tener mayor utilidad que esto. Qué tremendo. Imagínense la importancia. En esta carta hay muchas palabras que nos muestran la urgencia con la que las iglesias veían la redacción y distribución de este catecismo. Su preocupación por la demora tenía que ver con la inmensa necesidad que venían de la instrucción de los niños en cada casa y de cada iglesia, al punto de decir que era necesario que se impriman miles de copias. No estaban exagerando necesariamente. Si tienes más de 100 iglesias, y aunque fueran iglesias relativamente pequeñas, vamos a decir que habían 30 personas, 20 personas en cada una, ¿cuánto es 20 por 100? 2000. Entonces, si estamos hablando de 2000, estamos hablando de que si le das no a cada persona, pero sí a papá, mamá o uno por lo menos por casa, esos 1000 no era una exageración. Vamos a decir que se iban a vender ya 700, iban a quedar 300 en el stock. Y acuérdense que imprimir no era una tarea fácil en esos días. Así que imprímanse miles, porque realmente eran necesarias. Una de las preocupaciones más evidentes en la vida de los bautistas particulares del siglo XVII era la fidelidad a Dios en la piedad familiar. Su preocupación por la vida espiritual de cada familia y por lo tanto de cada iglesia local fue puesto en evidencia en la carta introductoria a la confesión. Ya no le suena raro, ¿sí o no? Eso ya lo leí, yo ya conozco eso. Dijeron, ojalá recibieran parte de la condenación de esos padres irresponsables que no enseñan a sus hijos. ¡Qué fuerte! Pero eso muestra que ellos realmente estaban interesados en que haya piedad familiar. Ahora, hablemos de la fuente del catecismo bautista. Así como la confesión, el catecismo nuestro también tiene una fuente. En el anuncio adjunto de la parte final de la 5ª edición del catecismo bautista impresa en el año 1695, escuchen lo que les voy a decir. ¿En qué año los de Bristol mandaron la carta? 94. 94. ¿En qué año se hizo el pedido de que se hiciera eso en Londres? 93. Entonces, en el 93 se hace el pedido, se firma, hay que hacerlo. En el 94 dicen, bueno, ¿hasta cuándo los espero? Ya manden ese catecismo, imprímanlo. En el 95 ya se habían impreso 5 ediciones del catecismo bautista. ¿Qué les dice eso? De cada edición, más o menos, no necesariamente hay cambios en cada edición, es como tirajes, lo que se llama hoy tiraje. Hace el primer tiraje, se acaba, hay que hacer otro. ¡Bum! Se acaba, hay que hacer otro. Esta es la 5ª vez que se imprimía, y esa es la copia de la que estoy tomando este texto. Dice algo bien interesante. Con el deseo de mostrar nuestro acuerdo casi unánime con muchos otros cristianos, ¿les suena esta frase o no? El mismo corazón de la confesión. De quienes tenemos gran estima, presentamos hace algunos años una confesión de nuestra fe que es la misma en casi todos los puntos que la de la Asamblea y Saboya, la cual fue suscrita por los ancianos y mensajeros de muchas iglesias de cristianos bautizados por la profesión de su fe. Y ahora presentamos una breve explicación de los principios cristianos para la instrucción de nuestras familias, que está de acuerdo con la mayoría de las cosas con el catecismo menor de la Asamblea. Y en cuanto a esto, fuimos persuadidos aún más, porque comúnmente hemos hecho uso de ese catecismo en nuestras familias, y como la diferencia no es mucha, será más fácil
de memorizar. ¿Qué aprendemos aquí de la historia? A mí me fascina esto. Número 1, ¿qué usaban antes de tener el catecismo bautista? El catecismo menor de Westminster. Acuérdate, en Westminster, en la asamblea, salió una confesión, un directorio para la adoración, un catecismo mayor y uno menor. La diferencia entre el mayor y el menor es longitud, porque el menor es muy resumido, específico, el mayor es amplio y tiene unas respuestas larguísimas, pero la clave aquí es que el catecismo menor era lo que ellos ya estaban usando para poder entender la confesión. ¿Qué le enseñas? Imagínense que John Schneider le preguntaba a John Smith, oye, ¿qué estás enseñándole a tu hijo en el culto familiar? ¿El catecismo? ¿A qué catecismo se refería? Catecismo menor de Westminster. Cuando se presenta el catecismo bautista, ellos no tienen ningún reparo en decir, usamos, al igual que la confesión de fe, usamos como base el catecismo menor de Westminster. Ahora, hay diferencias, por supuesto, en el bautismo ni les cuento las diferencias que hay, pero en casi todo lo demás es, tal como lo dicen aquí, no hay casi ninguna diferencia, ninguna. Pero eso iba a ayudar a que lo que ya habían memorizado estos niños, imagínense, 94, 95, 89, 90, 91, 92, 93, vamos a decir que en el 94 se imprimió, después de que los de Bristol apuraran la cosa, por 5 años ya esos niños habían escuchado el catecismo menor de Westminster. Entonces, ya lo tenían memorizado. Sale el bautista, no fue muy difícil memorizarlo, porque eran básicamente las mismas preguntas y respuestas. Este anuncio nos enseña que el catecismo bautista es una adaptación del conocido catecismo menor de Westminster, el cual fue parte de los documentos resultantes de la asamblea y se preparó principalmente para instruir a los niños en la fe cristiana. Las razones para hacerlo fue el deseo de mostrar el acuerdo casi unánime con los presbiterianos y congregacionalistas. ¿Cuál era la confesión de los presbiterianos? Westminster. ¿Cuál era la confesión de los congregacionalistas? Savoy. Y el hecho de que las familias de las iglesias estaban muy familiarizados ya con el catecismo menor de Westminster. Por esa razón, si queremos entender la naturaleza y el origen de nuestro catecismo, debemos primero considerar la naturaleza y el origen del catecismo menor de Westminster. Por eso, mucho de esto podemos replicarlo. Cuando tú escuchas la historia del catecismo menor de Westminster, estás escuchando o estás entendiendo el contexto en el que nuestro nació también. La asamblea de Westminster fue convocada con el propósito de buscar una reforma más profunda y perfecta en la liturgia, la disciplina y el gobierno de la Iglesia de Inglaterra. Ya hablamos de esto ayer, ¿verdad? Eso era parte de su deseo. Para este fin, se les encargó elaborar 4 documentos que servirían para la unificación de la fe. Una plataforma de gobierno, un directorio para el culto, una confesión de fe y un catecismo. Esos son los documentos que iban a surgir de esto. El desarrollo de los catecismos fue un asunto natural en la asamblea, pues esta era eminentemente una asamblea de catequistas entrenados y ejercitados en el arte. Esta gente ya había usado catecismo, así que hay que hacerle catecismo. Eso es sencillo. Ya hemos hecho mucho por muchos años con otras cosas. Warfield, que les dije ayer, que fue un presbiteriano, profesor en el seminario de Princeton, que él hizo estudios interesantes sobre la confesión de fe y sobre la asamblea de Westminster. Y él dice lo siguiente: no solo que sus miembros eran alumnos de maestros en este trabajo, sino que no menos de una docena de ellos habían publicado ya para ese entonces catecismos que eran de amplio uso en las iglesias. Esos que en inglés se les llaman divines, o esos eruditos que estaban en la asamblea de Westminster, eran gente que ya había escrito sus propios catecismos sobre diferentes cosas. Eso es muy, muy interesante. Por lo tanto, no es del todo sorprendente que se haya cumplido con el propósito de una manera tan satisfactoria. Hagan un catecismo, listo, vamos a hacerlo. Y fue un resultado tan bueno. Inicialmente se comenzó a trabajar en un catecismo que abrazara la sustancia de la fe que profesaran, pero rápida y constantemente el trabajo se vio impedido por diferentes razones. Entre ellas,
el hecho de que se convirtió en una tarea imposible, el poder verter la fe de una sola manera, pues, como célebremente se reportó, era como tratar de verter carne y leche en el mismo plato. ¿Cómo haces eso? Carne es para los grandes, ¿verdad? La comida que ya... Y leche para los más pequeños. ¿Cómo hago un plato con carne y leche que sirva para los grandes y los pequeños al mismo tiempo, que tenga todo esto en eso? Entonces se dieron cuenta que no se podía. En otras palabras, ¿cómo se podría elaborar un catecismo que contenga las sustancias de la fe y no elaborar algo extremadamente complejo para los aprendices más nuevos y para los niños? Esta fue la razón por la que se decidió que era necesario preparar dos formas de catecismo. Uno mayor, que tuviera una forma más exacta y completa, y uno menor, que fuera más fácil y corto para los nuevos principiantes. Aunque el catecismo mayor tiene un valor inestimable, no causó el mismo impacto que el catecismo menor en su aceptación y su uso. Warfield nos habla de la excelencia del catecismo menor. Mira lo que dice. Ningún otro catecismo puede compararse con él en su concisa, impresionante y tersa exactitud de definición, o en su severa elaboración lógica, y obtiene estas admirables cualidades sin menoscabo de su frescura o fervor, aunque quizá apenas pueda decirse que esté marcado por una sencillez infantil. De hecho, es interesante porque se critica, el catecismo menor es para niños. Estás loco, nunca lo has leído, porque tiene frases y cosas que uno dice, eso es muy complejo para un niño. Y yo tengo que decir, no subestimes a un niño. Si no lo entiende perfectamente o en todo su esplendor, deja que lo memorice. Cuando tú le hablas a un niño, y eso es lo que Warfield enfatiza en un artículo que escribió, tú no le dices, a ver, qué difícil es explicarle cómo funciona el ecosistema. Vamos a hablarle de otra cosa, hablemos de dibujitos animados. No, así no funciona. Miren, niños, una plantita, para poder existir y para poder respirar y vivir así como nosotros, necesita algo que se llama la fotosíntesis. Entonces, a través de eso, toman los rayos del sol y lo que hacen es que hacen esto, y en la noche lo que quitan y sacan es el CO2, y con eso el sistema... Eso no es algo fácil de entender. Miren, la Tierra gira en su propio eje, pero también gira en un sistema de traslación alrededor del Sol. En su propio eje se demora 24 horas, alrededor del Sol son 365 días. Y hay un fenómeno cada 2 años que se demora 366, se llama el año bisiesto. Eso es complejo. Pero eso es lo que le enseñan a nuestros niños en la escuela, ¿sí o no? Entonces el punto es, no es tan así como simplemente decir, esto es algo que hay que no enseñárselo a los niños. Los niños pueden aprender, y aunque no lo entiendan, su memoria les va a servir más adelante. Muy bien, vamos a la publicación del Catecismo Bautista. El Catecismo Menor de Westminster fue aprobado por el Parlamento el 25 de septiembre de 1648 y fue publicado bajo el título Los fundamentos y principios de la religión contenidos en un Catecismo Menor, según el Consejo de la Asamblea de Teólogos reunidos en Westminster, para ser usado en todo el reino de Inglaterra y el dominio de Gales. Uno de los chistes comunes que hacen es que los títulos de los libros antiguos pero tenido su propósito. Si tú ibas a invertir esa platita, no querías llevarte por la portada. Todas las portadas eran iguales, así que no había mucha distinción. Mejor lee todo lo que hay, y al final te decía, con una breve biografía de su autor y las palabras fúnebres detrás. Entonces tú sabías todo lo que había solo con ver su portada. Por eso eran tan largos. La solicitud que se elaborara el Catecismo Bautista se hizo 45 años después de la publicación del Catecismo Menor. Entonces el Catecismo Menor ya estaba en pleno funcionamiento, ya lo conocían súper bien, y el Catecismo Bautista fue 45 años después que se hizo. Y 16 años después de la primera publicación de la Confesión Bautista de Fe. ¿En qué año se publicó la primera vez? 77. De hecho, es interesante, se le llama la Confesión de 1689, pero no hay ninguna impresión del 89. Se imprimió la primera en el 77, la segunda en el 88 y la siguiente en el 99. Pero en el 89 se le llama así porque fue la primera vez que las iglesias pudieron reunirse y que públicamente dijeron, esta es nuestra fe. Pero eso se hizo algunos años antes. Así que
Los más ortodoxos ponen confesión del 77/89. Eso ya es. Ustedes si dicen segunda confesión bautista de fe de Londres, ya estás quitándote todo eso, toda esa expresión pública de lo que es. Consideremos algunos aspectos importantes tocantes a la publicación de nuestro catecismo. Ya estoy por salir de esto, resiste. Pero esto es bien importante porque nos ayuda a entender de dónde vino. ¿Por qué? Para que así también aprenda su valor y su importancia para interpretar. Hablemos de algunos aspectos. Primero, los bautistas particulares no tuvieron problemas identificar su fe con la de sus hermanos y utilizar los documentos que fueron elaborados por otros. Este es el caso con la Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres, pero también con el Catecismo Bautista. Esto no era plagio, ni sentían que estaban haciendo algo incorrecto, sino que estaban prestos en reconocer, como ellos mismos lo mencionaron, nuestro acuerdo casi unánime con muchos otros cristianos de quienes tenemos gran estima. El mismo espíritu puede ser visto en la carta introductoria de la confesión. Esto ya lo vimos ayer, así que vamos a saltarlo, pero ese es mi primer punto. Ellos no tuvieron problema en decir, nosotros creemos lo mismo que ellos, vamos a usar lo que ellos hicieron, ¿para qué vamos a inventarlo? En segundo lugar, aunque la diferencia no era mucha, estas son las palabras que aparecen en el propio catecismo, hay algunos lugares en donde el catecismo difiere del catecismo menor, así como algunos lugares en los que los editores del catecismo bautista usaron el catecismo mayor de Westminster. Miren qué interesante, ¿cuál es la fuente de nuestro catecismo? Básicamente el catecismo menor, pero en algunas partes incluso puedes mirar cómo metieron preguntas y respuestas del catecismo mayor. Quiero que notes esto. Hice aquí algunos cuadritos que pudieran mostrar. Cambios al comienzo del catecismo. Estos cambios no significan cambios doctrinales en sí mismos, sino en el énfasis con el que se quiso editar el catecismo bautista. Tenemos que recordar que habían pasado alrededor de 45 años desde que se publicó el catecismo menor. Y aunque la sustancia de la fe seguía siendo la misma, habían algunas circunstancias que habían cambiado. Probablemente, por ejemplo, históricamente, el aumento del socinianismo en Inglaterra en esos años pudo haber sido una razón para que el catecismo menor empezara con afirmaciones sobre la existencia de Dios y la responsabilidad del hombre de creer en Él. Era una afectación hacia la doctrina de Dios. No estaba pasando eso cuando se publicó la Confesión de Westminster o el Catecismo, pero habían pasado 45 años, el mundo había cambiado un poco, la reforma radical había avanzado y habían grupos como los socinianos. Vamos a mirar esto, muchas veces tenían diferentes creencias, pero básicamente atacaban el concepto de quién es Dios, mirando muchos aspectos de la Trinidad. Su entendimiento era pésimo, su entendimiento de quién es Dios y de Él como el ser principal era algo que había cambiado. Así que, noten, la confesión de Westminster, la pregunta 1 es esta. ¿Cuál es el fin principal de la existencia del hombre? El fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Cuando tú dices, como dice nuestro catecismo, estás diciendo que eres presbiteriano. Esa es una pregunta preciosa y una respuesta preciosa, pero no está en nuestro catecismo. Está en el catecismo de Westminster. Nuestro catecismo empieza con esta pregunta. ¿Quién es el primer y principal ser? Nati, ¿quién es el primer y principal ser? Dios es el primer y principal ser. Esa respuesta la tienen esos niños ahí aprendidos. Pensé que iba a decir mi papi. Mi papá. Dice que Arcee Sproul a veces llevaba gente a su casa y que estaban sus hijos y a veces molestaban con el menor, Arcee Sproul Jr. Y le decía, muchachos, le decía a los estudiantes de teología y todo que estaban en su casa tomando café, vamos a hacerle una pregunta a Arcee Sproul Jr. Mijo, ¿quién escribió la Biblia? Y miraba y decía, por supuesto, papi, todos saben la respuesta. Fuiste tú. Muy bien. La pregunta 2 del catecismo también tiene un cambio. Nota, el catecismo bautista en la segunda pregunta dice, ¿deben todos creer que hay un Dios? Y la respuesta es, todos deben creer que hay un Dios y quienes no lo crean cometen gran pecado y necedad. El catecismo menor no tiene esa pregunta y el catecismo mayor de Westminster no tiene esa pregunta. Así que es una añadidura, pero no es una añadidura otra vez doctrinal, como que si ellos no creyeran quién es el principal ser. Lo más probable
es que sea una edición por causa de lo que estaban enfrentando nuestros padres en ese contexto histórico. La tercera pregunta es una añadidura que no está en el Catecismo Menor, pero que sí se encuentra en el Catecismo Mayor de Westminster. Noten cómo nuestros padres no es que copiaron y ya, añadieron, tomaron del otro catecismo también, y mucho de eso lo mantuvieron igual. En el Catecismo Bautista dice, ¿cómo podemos saber que hay un Dios? Respuesta, la luz de la naturaleza en el hombre y las obras de Dios declaran lisa y llanamente que hay un Dios, pero solo su palabra y su espíritu lo declaran plena y eficazmente para la salvación de los pecadores. Nota, en el Catecismo Mayor está la misma pregunta. ¿Cómo se manifiesta que Dios existe? Respuesta, la misma luz de la naturaleza que hay en el hombre y las obras de la creación y las obras de Dios manifiestan con claridad que hay un Dios, pero solamente su palabra y espíritu revelan a Dios suficiente y eficazmente a los hombres para su salvación. Aquí lo que está en negrilla es lo que es un cambio, pero ven que básicamente es lo mismo. Pregunta y respuesta, hay unos pequeños cambios. La pregunta 4 coincide con la pregunta 2 del Catecismo Menor. Sin embargo, el Catecismo Bautista sigue la pregunta 3 del Catecismo Mayor de Westminster. Noten, ¿qué es la palabra de Dios? Las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios y es la única regla segura de fe y obediencia. ¿Qué dice el Catecismo Mayor? ¿Qué es la palabra de Dios? La misma es la pregunta 3. Las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son las palabras de Dios, la única regla de fe y obediencia. Pero la pregunta 2 de Westminster, del Catecismo Menor, es diferente. ¿Qué norma ha dado Dios para enseñarnos cómo podemos glorificar y gozar de Él? La palabra de Dios que está contenida. Noten, la respuesta es muy parecida, pero la pregunta es diferente. Entonces, hacer estas comparaciones nos ayuda. La pregunta 5 es una añadidura que no está en el Catecismo Menor. Ven, aquí está vacío el Catecismo Menor en ese porque no dice, y tampoco el Mayor. Pero la pregunta 5 dice, ¿pueden todos los hombres hacer uso de la Santa Escritura? A mí me encanta esa pregunta. A todos los hombres no solo se les permite, sino que se les ordena y exhorta a leer, escuchar y entender la Sagrada Escritura. ¿Sí? La pregunta 6 es equivalente a la pregunta 3 del Catecismo Menor. ¿Ven cómo estamos como recortando? Pregunta 1 del Catecismo Menor no está cambiada en nuestro. Pregunta 2 es nuestra pregunta 3, pero está cambiada. Y la pregunta 6 de nuestro catecismo es la pregunta 3 del Catecismo de Westminster. Pero piensen en esto, solamente hay un cambio al principio, eso es el cambio bien marcado. Luego vamos a ver que hay muchas partes que son igualitas. ¿Ok? Así que la pregunta 6 es básicamente la misma que la pregunta 3. Esa es la primera cosa que vemos en cambio. Ahora hablemos de cambios menores en otras partes del catecismo. Escucha esto. De la pregunta 7 a la 41 del Catecismo Bautista, sigue exactamente lo que dice el Catecismo Menor en su pregunta 4 a la 38. Solo la pregunta es diferente, el número de preguntas. Pero nuestra 7 es la 4 de ellos. Nuestra 8 es la 5 de ellos. Y así. Nuestra 41 es la 38 de ellos. Así que tú puedes ver ahí la conexión. Aparte de los cambios de ciertos términos arcaicos por palabras más contemporáneas, solo hay unos pequeños cambios, como en la pregunta 9 del Catecismo Bautista se utiliza la palabra esencia en vez de sustancia al referirse a la Trinidad. Hay un solo Dios, el único en esencia, igual en poder y gloria. Así que eso es un cambio chiquito, no significa nada, a veces son solo palabras arcaicas. En la respuesta a la pregunta 41 del Catecismo Bautista se añade la frase tanto en cuerpo y alma al final de esa pregunta. Y la pregunta 42 es una añadidura que no está en el Catecismo Menor. Pero, ¿qué se harán a los malvados cuando mueran? Eso no está en el Catecismo Menor, pero es parte de lo que está en la Confesión de Westminster y la nuestra. Así que ahí tenemos algo diferente. Lo mismo, la pregunta 43 es una añadidura que no está en el Catecismo Menor, pero sí está en el Catecismo Mayor de Westminster. Así que, hermanos, ustedes van a tener las notas y van a poder revisarlo. Pero ¿cuál es mi punto? Mi punto es, así fue como nació, esas son las fuentes de nuestro catecismo y son cosas interesantes para tratar. De la pregunta 44 al 96 del Catecismo Bautista siguen igualito
las preguntas 39 a la 91 del Catecismo de Westminster, Catecismo Menor. Así que aquí solamente pongo las diferencias en mi observación. Muy bien. Ahora vamos a los cambios respecto a la doctrina del bautismo y la cena del Señor. ¿Es obvio o no? Tiene que haber diferencia porque hay una diferencia doctrinal. ¿Qué es el bautismo? Noten la respuesta de nuestro catecismo. El bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento que fue instituida por Jesucristo con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte, sepultura y resurrección, de estar injertado en Él, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Todo esto está en la confesión de fe. Pregunta del Catecismo 94. Westminster. El bautismo es un sacramento en el cual el lavamiento con agua, en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu, significa y sella nuestra unión con Cristo, nuestra participación en los beneficios del pacto de gracia y nuestro compromiso de pertenecer al Señor. Yo le hago una pregunta de observación. ¿Por qué el nuestro tiene más detalle? Que fuimos mucho más allá en la teología respecto al bautismo que los presbiterianos. Eso es correcto, pero aquí se da por sentado ciertas cosas que no lo explican aquí. Más adelante, como nuestra participación en los beneficios del pacto de gracia. ¿Qué quieres decir con eso? No lo pueden hacer como nosotros, porque ellos no pueden decir que el que se bautiza es aquel que ha sido injertado en Cristo, perdón de pecados, todo eso que es solo lo que un creyente puede experimentar. Entonces hay que generalizarlo. Si tú eres creyente y eres bautizado en la visión presbiteriana, es esto lo que significa. Si tú no eres creyente, pero eres hijo de un creyente y eres bautizado, esto es lo que significa, es otra cosa. Pero todo eso son los beneficios del pacto de gracia. No sé. Por eso nuestro catecismo es mucho más específico en eso. Ok, es solamente doctrina del bautismo, algún día la vamos a estudiar un poco más. La pregunta 98 es algo que continúa siendo diferente. ¿A quiénes se debe administrar el bautismo? ¿Quiere escuchar algo categórico? El bautismo debe ser administrado a todos aquellos que realmente profesen arrepentimiento para con Dios, fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él, y no debe ser administrado a ningún otro. Noten, aquí hay algo interesante, solo como una observación. Los que realmente profesen arrepentimiento para con Dios y fe. ¿Qué significa realmente? No es solo que lo digan, sino que se demuestre. Y aquí hay una visión que es tanto personal como colectiva. Personal es, tú tienes que estar convencido de que has creído, que te has arrepentido, pero la iglesia tiene que creer que te has arrepentido y has creído, porque es algo que está conectada la iglesia local en tu reconocimiento. Así que eso es bien importante. Noten la respuesta del Catecismo Menor. ¿A quién debe administrarse el bautismo? A ninguno que esté fuera de la iglesia visible debe administrarse el bautismo, hasta que profesen su fe en Cristo y su obediencia a Él. Pero los niños de los que son miembros de la iglesia visible sí deben ser bautizados. Bueno, cada vez que quieran ponerse locos, acuérdense que Joel Vicky cree esto, así que ahí se les pasa y se calman. Eso, hay hombres de Dios. Calvino creía esto, Lutero creía esto, y sin duda los presbiterianos después lo perfeccionaron en su manera de pensar, pero todos ellos creían esto. Así que míralo con tristeza. Ese es el ataque más grande hacia nosotros, es debido a eso, ¿no? Que los reformadores creyeron esto. Los nombres. Entonces, Correcto, exactamente. Noten, preguntas 99 a la 101 no están en el Catecismo Menor. ¿De qué creen que trata? De la doctrina del bautismo. Mira lo que dice. ¿Que deben ser bautizados los infantes de aquellos que profesan ser creyentes? Los infantes de aquellos que profesan ser creyentes no deben ser bautizados, porque ni hay mandamiento ni ejemplo en las Santas Escrituras, ni consecuencia segura que se deduzca de estas para bautizarlos. Pregunta 100. ¿Cómo se administra correctamente el bautismo? ¿Por qué no está en Westminster? Obviamente, porque esto está enfatizando nuestra fe. No es por efusión, no es por aspersión. ¿Cuál es la única forma? Se administra correctamente por inmersión o sumergimiento de todo el cuerpo de la persona en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, conforme a la institución de Cristo y la práctica de los apóstoles, y no por rociamiento ni derramamiento de agua, ni sumergimiento
de alguna parte del cuerpo según la tradición de los hombres. Noten esto. ¿Te das cuenta que no aparece aquí el oficial? No dice, y debe ser hecho por un pastor ordenado correctamente. ¿Te acuerdas lo que hablamos ayer? Aquí están las cosas que hacen legítimo un bautismo. Inmersión, Trinidad, un verdadero creyente. No aparece pastor. Porque aunque eso es algo que se debe hacer y es algo que es correcto, no es algo que nubla, cambia, cancela el hecho de que alguien que quizás no estuvo en lo correcto, al ser bautizado de esa manera, decirle, como no te bautizó un pastor ordenado, tienes que volverte a bautizar. Eso es lo que se está protegiendo aquí. ¿Sí? ¿Dani? Pero Kish creía que sí debía ser un pastor, ¿no? Kish, tengo algunos problemitas personales con Kish, pero este es mi punto. El acuerdo de las iglesias es este. Eso es lo que Kish creía en su iglesia, que es legítimo, que alguien puede decir, así es como tiene que ser, pero Kish no podía criticar a Cox o a cualquier otro que no creyera eso, porque este era su acuerdo. Este es el acuerdo. Tú puedes tener, y eso es la relación de las iglesias en una vida de asociación, puedes tener ciertas cosas y dices, nosotros cantamos solo himnos, me parece perfecto, pero ese no es nuestro acuerdo confesional. Y no me puedes llamar, tú no eres confesional, porque tú no cantas solo himnos. ¿Me hago entender? Entonces, de hecho, ustedes saben que ese fue un gran problema entre los bautistas particulares. No cantaban himnos. Y no pusieron el cantar himnos como parte de la confesión de fe, o no de la manera tan explícita, porque eso había diferencia entre ellos. El catecismo ortodoxo, que es la revisión bautista del catecismo de Heidelberg, que es uno de los catecismos más importantes de la Reforma, añade como si fuera una cosa creída que se deben cantar himnos. Muchas iglesias no aceptaron ese catecismo, porque no era inclusivo en el sentido de no estás poniendo la base, ya me estás poniendo la aplicación. Y en esa aplicación podemos tener libertad. Ronnie, ¿quieres decir algo? Solo que pero una pregunta, pero nunca vi, o sea, digamos, bueno, yo siempre hablo con los pentecostales, estas personas, ¿no? Que igual la gente generalmente cuando viene o ve la iglesia, bueno, ¿por qué bautistas? ¿Sí? Y no saben que igual tienen, sus iglesias, a pesar de ser pentecostales, tienen gran influencia a través del bautismo de los bautistas. O sea, tú puedes no haber creído en la reforma, o no creer en la reforma, o no creer en el bautismo, como lo entendemos los bautistas, pero si tu iglesia funciona gracias a la reforma, a lo que Dios hizo a través de la reforma, y bautizas a las personas de la misma manera como nosotros los bautistas lo hacemos. Eso, Y es interesante ver eso, pero yo, por ejemplo, nunca he presenciado un bautismo de un presbiteriano, o sea, nunca lo he podido presenciar. Y casi nunca se ha visto, por internet nunca lo he podido ver. sí, Sí, alguien lo ha visto. las iglesias presbiterianas lo practican y qué alegría es bautizar. El otro día tenía un pastor, ya está con el Señor, pero pastor amigo, me dice, oye, el otro día te vi bautizar en un río. Y yo le digo, sí, yo te vi bautizar a un niño. Y nos reíamos los dos. Eso era como escandaloso para el uno y para el otro, porque ¿para qué vas a ir a un río si le puedes mojar la cabeza? ¿Verdad? Esa era su idea, ¿verdad? Pero, en fin, el punto es este. Es clave que nosotros sepamos que esta es una diferencia que está bien marcada en nuestro catecismo también, así como en nuestra confesión. Y les vuelvo a repetir, es básicamente lo único que es nuestro. Todo el resto es ortodoxo, reformado, y la eclesiología es congregacionalista, pero el bautismo, ese sí es nuestro. Por eso hay estas particularidades en nuestra fe. Lo que te iba a decir, Dani, es cierto, pero hay que ser cuidadoso en que no todos los que bautizan, creyentes solamente, vienen de un círculo bautista o vienen como herencia bautista. Yo estoy de acuerdo en que lo que hoy tenemos como evangelio tiene un origen reformado. Así fue como llegaron y se colonizó el nuevo mundo, y vinieron congregacionalistas, presbiterianos y bautistas particulares. Los bautistas generales dejaron de existir en Inglaterra porque se volvieron unitarios. Eso es parte de la historia. Entonces los que llegaron fueron calvinistas. Y fueron iglesias calvinistas las que plantaron otras iglesias. Ahora, con los años se volvieron arminianas. Y eso, la confesión de New Hampshire y otras, iban licuando un poco la fe calvinista, dejando de ser tan así, tan explícita, haciéndola un poquito más corta,
para que muchos más se pudieran sentir. Y luego tenemos bautistas arminianos en medio de lo que originalmente fue calvinista. Ahora, yo estoy de acuerdo con esa historia y creo que eso es así, pero acuérdense que hay movimientos como los menonitas, que vienen de su propia reforma, vamos a decir, de su propio mundo, que ni siquiera se llaman reformados, porque ellos dicen nosotros éramos a la par, fuimos antes. Y que en un sentido es cierto, los anabautistas bautizaban creyentes 100 años antes que nosotros existiéramos. Entonces, hay descendencia anabautista, claro, los menonitas. Los menonitas. Y entonces, ellos están también en muchos lados y ellos bautizan, pero no tienen conexión con nosotros. Pero muchos otros sí tienen conexión con nosotros. En el camino se perdieron. Es algo interesante, como una paréntesis aquí. En muchos países se ha hecho muchos problemas con el tema de, pero somos bautistas, ¿por qué te hiciste calvinista? Es una nueva doctrina entre bautistas que son parte de asociaciones históricas. Por ejemplo, en Cuba conocí a un hermano amadísimo que escribió su tesis de su maestría en teología defendiendo el calvinismo como parte de la herencia histórica de los bautistas en Cuba. Cuando tú vas a esas asociaciones que hoy te están tirando candela y diciendo eso anda mal, cuando tú vas y revisas los documentos antiguos, dice, esta asociación, que ya tiene 150 años, 100 años, esta asociación se establece sobre la Confesión Bautista de Fe de 1689. Los que llegaron eran misioneros bautistas, reformados o calvinistas por lo menos. Y hoy se perdió eso y la gran mayoría son liberales, son arminianos, pero cuando tú revisas su documento histórico, en todos los países es igual. Seminario de Cali es completamente liberal, el bautista. Cuando tú revisas los estatutos de la Asociación Bautista en Colombia, 1689, es parte de cómo se plantó. Lo mismo en Ecuador, lo mismo en Argentina, en diferentes lugares, todos tienen la misma historia. Esos misioneros fueron enviados por esfuerzos de misioneros bautistas, calvinistas, que fueron a llevar la palabra a diferentes lugares. Así que es parte de una historia interesante, pero hay que tener cuidado, no todos vienen de esa misma historia, ¿sí? Creo que Ronnie quería decir algo así. Sí, es una situación un poco personal, pero hablando un poquito de diferencias dentro del núcleo bautista, conozco una persona que es la persona a mí que me ha animado a profundizar en mi herencia bautista, viendo temas como, por ejemplo, guardar el Día del Señor o la cena, la gracia que está en la cena del Señor y en el bautismo. Pero él tiene un punto de vista muy raro acerca del bautismo. Y quería ver si lo conoces o qué tan común es entre bautistas. Él también tiene un pasado, así como nosotros los latinos tienen un pasado católico, él es siriano y tiene ese pasado ortodoxo. Entonces, la iglesia que él pertenece es bautista, creo que incluso Daniel conoce la iglesia de Sodatelia. Y ellos son bautistas y son confesionales y tienen la confesión de fe. Pero en el tema del bautismo de infantes, ellos toman como el bautismo de infantes válido. O sea, a la gente nueva, ellos aceptan si vienen bautizados. Pero el bautizo de infantes lo ven como válido. ¿Dirías tú que no son consecuentes dentro de la confesión? No, fíjate lo que acabo de decir, mi Ronnie querido. Lo único bautista es eso. Es el modo y los receptores. El modo era una pelea seria en esos días. Entonces, hoy que un bautista diga la aspersión también, e incluso el bautismo de infantes también, que no son cristianos pero son bautizados es realmente una visión. Él quizás tenga una visión mucho más congregacionalista. Entonces él no debería ser bautista sino congregacionalista, porque acuérdense, la confesión de Saboya tiene lo mismo que la nuestra. La eclesiología de la plataforma de Saboya es la nuestra, pero ellos bautizan infantes y creen en el bautismo de infantes como el bautismo tienen. Entonces realmente la visión podría ser mucho más congregacionalista que bautista reformado. Eso es muy interesante. Entonces quizás sería algo que él pudiera chequear y decir, mira, tú no puedes confesar la confesión de Londres porque es evidentemente, deliberadamente credo bautista. No hay vuelta que dar, o sea, es no. ¿Pueden los niños ser bautizados? No.
Pero, si tú crees en eso, quizás chequea la confesión de Savoy y quizás te vas a sentir más cómodo de decir, soy un congregacionalista. Y de hecho los congregacionalistas son mucho más cercanos que los presbiterianos para nosotros. Son John Owen, Thomas Goodwin, Philip Knight, tenían un acercamiento muy profundo con los bautistas. Nehemiah Cox, cuando escribe su libro sobre el pacto, dice, yo no escribí sobre este otro tema, lean al Dr. Owen. Cuando Benjamin Keach escribe La gloria de una iglesia verdadera, dice, muchos congregacionalistas han hecho un mejor trabajo. Eso es amplio lo que ellos han hecho, muchas páginas. Esto es una cosa sencilla. Entonces tú ves esa referencia directa en eclesiología, que es un tema tan serio para nosotros, pero en el bautismo de infantes no hay ninguna de esas recomendaciones. Nunca te envían a leer a Owen ni ellos tuvieron que escribir. Entonces cuando tú ves los documentos antiguos, lo que realmente es bautista es cosas del bautismo. Eso es lo que realmente es nuestro. Es muy interesante. Muy interesante, Ronnie, esa perspectiva, lo que él está viviendo. Y quizás uno podría ayudarlo, porque al final tú no puedes confesar con limpia conciencia ser bautista sin ese aspecto que es tan bautista, o mejor dicho, es lo único verdaderamente bautista. Eso sería así. Pero, Pato, no, y luego... O sea, si llega una pareja con niños, ¿lo bautiza? No, no. O sea, él no es Él lo acepta, bautismo. lo acepta. Pero acepta que Él acepta a los niños que son bautizados ya. O Exacto. sea, no los volvería a rebautizar. No los volvería a rebautizar. Sí. Está como válido, erróneamente convocado, pero válido, porque ya está hecho. Y la argumentación es un poco optimista en el hecho de que algo sucedió en el bautismo, que ya sucedió erróneamente, pero sucedió, entonces no se puede. Ahora, piensa, eso es sacramentalismo de alguna manera. Eso es catolicismo romano, de alguna forma, porque nosotros no creemos en que el sacramento tiene en sí mismo o transfiere un tipo de gracia en sí mismo, sino que la fe es lo que hace que el sacramento tenga un verdadero valor o tenga la gracia que transmite, porque transmiten una gracia verdadera, que es una gracia que no es a través del tocarlo, que es la visión sacramentalista, sino que esto que es el sacramento, si no se lo toma con fe, la cena del Señor no le hace nada a nadie si no se lo toma con fe. El bautismo no es nada para nadie si no es con fe. Es porque nosotros tenemos una visión que no es sacramentalista sobre ese tema. No puede ser que Tomás de Aquino también esté por aquí, me persigue ese hombre. Pato. Pastor, una consulta. ¿Existe algún texto o un libro que te explique esta historia que tú ves? Porque a mí en lo personal me llama mucha atención. Yo he leído cosas, fragmentos así, pero no tengo un libro que me permita ver históricamente la evolución de los anabautistas, la historia. ¿Existe algún libro que me recomiendes? Sí, hay, Pato querido, tú que lees en inglés, hay libros sobre la historia de los anabautistas que han sido investigaciones muy interesantes, modernas, muy centradas. Yo te voy a recomendar alguna literatura. Tengo algunos libros en mi oficina sobre eso que te dan la perspectiva de lo que vivieron. De hecho, lo que les leí ayer sobre la historia o el desastre en Munster era escrito por anabautistas. Ellos mismos lo reconocen. Pero lo que ellos te argumentan es esto. Pero no todos eran así. Eso era un pedacito chiquito y todos dijeron, todos son así. Pero realmente era una partecita. La otra parte, los anabautistas no creíamos eso. Entonces, hay que darle fe de que así, no eran gente problemática, pero había algunos, como todos, que eran radicales. Había unos guerrilleros ahí. Sí, algunos habían ahí. Carlito. Tengo un poco de confusión con respecto al congregacionalismo de Saboya y nuestra percepción del congregacionalismo bautista. ¿Cuál sería la diferencia y cómo lo entendemos? Sí. Piensa que el congregacionalismo de Saboya, de la plataforma de Saboya, enseña la base principal de lo que esto implica, ¿no? Es las llaves del reino de los cielos le han sido dadas a la congregación. Entonces, al hablar de la congregación, estamos hablando de, como dice nuestra confesión, pastores, oficiales y miembros. Entonces, pastores y miembros son la congregación sobre la que las llaves descansan, lo cual significa que para que se ejecute el poder de esas llaves se necesita tanto la autoridad de los pastores como la libertad de los miembros. Ese es el congregacionalismo en su esencia grande. Ahora, ¿en qué difiere ya cuando tú ves la aplicación? En una iglesia congregacionalista, ¿los niños son miembros? Algunos te van a decir que sí, otros dicen no necesariamente. Entonces, el punto no es quiénes pueden ser miembros, el punto es que si son miembros, tienen una llave, que es la llave de la libertad. Entonces, es inconsistencia
creemos que su eclesiología es inconsistente con su teología del pacto. Por eso deberían ser bautistas. Porque los miembros que tienen esa libertad deberían ser aquellos que han sido regenerados, que Dios les da esa sabiduría por haber nacido de nuevo y que tienen esa libertad. Pero no los niños, no los infantes, sino aquellos que han nacido de nuevo. Entonces, si ellos afirman una teología paido-bautista, ellos van a afirmar con los presbiterianos que los niños son parte del pacto y parte de la iglesia. Entonces, allí hay una diferencia, pero es en la aplicación. Otra aplicación es que cuando hablas de los pastores, ellos creen una triple división. Al igual, eso también Calvino lo creía. Tienes aquellos que son los gobernantes, los maestros, pastores laicos, tienen algunas divisiones, depende de cómo lo veas. Entonces, no es en la esencia del congregacionalismo. Las llaves han sido dadas a la congregación, pastores accionan, los miembros accionan y entonces así se desata el poder. Eso es igualito. Esa libertad permite disciplina, permite elección de pastores, permite vida asociativa, permite aceptar nuevos miembros. Todo eso es igual. Ya cuando miras en detalle, no pensamos lo mismo en los pastores. Cuando miras en detalle los miembros, no pensamos igual quiénes pueden ser miembros, pero pensamos igual en la estructura que hay. Entonces nuestra confesión de fe va a ser muy enfática en eso. Y nuestro catecismo va a ser enfático en eso, de quiénes pueden ser miembros de la No iglesia. había entendido es los detalles. Claro, cuando divides los dos grupos y los examinas por detalles en la una confesión y en la otra, tienen dos grupos Correcto, diferentes. correcto. Que de hecho no en la confesión, porque acuérdate que ellos no lo añaden en la confesión de fe. Ellos lo dejan igual que Westminster. En su plataforma de gobierno ellos tienen la esencia. Pero tú lo puedes ver más, por ejemplo, Cotton, que yo soy un fan de Cotton, pero Cotton tiene un catecismo sobre la doctrina de la iglesia. Imagínate lo fascinante que es eso. Pero cuando tú ves el catecismo de Cotton sobre la doctrina de la iglesia, te pregunta, ¿cuáles son los tipos de oficiales que hay? Pastor maestro, pastor gobernante, pastor laico. Espérate, Cotton. Somos amigos, pero tú te quedaste un barrio atrás. Yo voy más adelante, porque es diferente en esa parte. Entonces no lo tradujimos y no lo publicamos por eso. Pero sería digno de un estudio, analizar y sentarte y decir, ok, ¿cuál es nuestra diferencia entre el congregacionalismo de Cotton y nuestro congregacionalismo en los detalles particulares? Porque en esencia es igual. Pastor Cotton fue bautista, No, congregacionalista. congregacionalista. Creí en el bautismo de infantes, igual que John Owen, igual que Thomas Goodwin, igual que Philip Knight. Es que eso es lo que hace que sea complejo todo, ¿no? Porque, Correcto. o sea, al final nosotros como bautistas terminamos como, como todo. Pero te voy a decir una cosa, pero esta es la manera correcta de verlo. No creo que somos una especie de Frankenstein. No es lo que creo que somos. Piensen en esto. Cuando tú miras la historia de nuestra confesión de fe, o la historia de la iglesia, tú miras que la iglesia fue desarrollando y entendiendo el dogma de manera progresiva. Entonces, tú tienes en un tiempo donde, y me gusta decirlo de esta manera, es parte de lo que estoy trabajando en mi tesis para el THM, hay un gran declive, después no declive, hay un despeñadero. Después de que mueren los apóstoles, la iglesia no comienza así su decadencia. La iglesia va así. ¿Por qué? Imagínense un niño rico, riquísimo, tiene toda la plata del mundo, pero es un niño. No es consciente, no sabe la riqueza que tiene. A medida que va avanzando en los años, comienza a ser consciente de lo rico que es. No es que su fortuna se aumenta, pero su conciencia se aumenta de lo que ya tenía desde que era un niño. Entonces, eso pasa con la iglesia. La iglesia, ¿cuándo recibió la palabra de Dios? Siempre, desde el principio. Pero llegaron a tener el canon ya escrito y reconocido universalmente en el año 300. No es que allí se formó la Biblia. Siempre la tuvieron, pero fueron mirando y teniendo un entendimiento mayor de lo que esto implicaba. La doctrina de la Trinidad, cuando la descubrieron, no la descubrieron, siempre estuvo en la Escritura, es revelación. Pero cuando llegó a su máximo desarrollo en el criterio, en las cosas, cuando estamos hablando del año 300, Nicea llega a su máxima expresión y luego se sigue profundizando en la doctrina del Espíritu Santo, Cristo, ¿verdad? Con Calcedonia, Atanasio, también en la expresión de lo que hace en su confesión de Atanasio con respecto a la Trinidad. Todas esas cosas son una demostración de que la iglesia llegó a ser más consciente de lo que era, explicarlo mejor. Y a veces los enemigos de la fe
eran los que realmente hacían que cosas como estas salieran a la luz. Tienes gente que te está cuestionando cosas. Esa gente que está cuestionando cosas te lleva a pensar, oye, no podemos usar esa palabra, no podemos usar este término, hay que mejorarlo. Y entonces se va puliendo, pero no es que recién tiene la verdad, la va entendiendo, la va desarrollando, la va perfeccionando su manera de decirla. Ahora, esto es todo en la historia. Así fue la Trinidad, pero luego fue la doctrina del hombre con Agustín, la gracia con Agustín, luego fue en la Reforma el tema sacramental, que estaba tristemente por Agustín, se tiran dos líneas, una que es sacramental y la otra que no es, en donde la una era fuera de la iglesia no hay salvación y la otra era entender qué es lo que realmente significa la iglesia y cómo es la verdadera gracia. Los dos salen de Agustín. Entonces, hay un desarrollo, piensa en esto, hay un desarrollo eclesiológico también. Esta es mi tesis. ¿Por qué si el congregacionalismo del siglo XVII es la doctrina bíblica, práctica de lo que la iglesia debe ser, por qué se demoró 17 siglos en ser conocida? Es una buena pregunta. Bueno, es parte del mismo desarrollo. Se tiene que mirar por qué aquí no avanzó, sino que se mantuvo así, y mucho tuvo que ver porque no hubo un desarrollo eclesiológico cuando la iglesia se une con el Estado. Básicamente se calca la forma del Estado, con obispos de iglesias más grandes, se tiene autoridad sobre las iglesias más pequeñas, sobre obispos con menos gente, y entonces se hace una estructura, recién se comienza a cuestionar de una mejor manera, y formalmente, cuando llegamos a la época de la Reforma, cuando nosotros encontramos la discusión de Westminster, y vemos cómo comienza a reformarse esa área. Ahora, piensa en esto. ¿Por qué no quedarnos solo con el credo de los apóstoles? Porque había muchas otras cosas que todavía no habían sido desarrolladas, ¿sí o no? ¿Por qué no quedarnos con el credo niceno o con el credo niceno-constantinopolitano? ¿Por qué no? Porque todavía faltaban desarrollar otras cosas. ¿Por qué no solo Atanasio? Porque faltaban otras cosas. Entonces, pero tú vas tomando. De Nicea se tomó los apóstoles. De Nicea, Constantinopla se toma Nicea. De lo que tiene que ver con Calcedonia y con Atanasio se toma lo que viene detrás. Se va armando así la ortodoxia. Llegas a Westminster y tienes la ortodoxia reformada. Pero llegas a Savoy y tienes la ortodoxia reformada congregacionalista. Pero no termina ahí la reforma. Tú tienes más allá un avance mayor. La claridad que tuvieron los bautistas sobre los creyentes como parte de la iglesia solamente, ellos siendo bautizados y ellos siendo parte de la iglesia, solamente ellos, es algo que es un progreso en el dogma, que es esto más esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Por eso tomo esa y no me quedo con Westminster. Alguien puede decir, pero ¿por qué si Westminster es la base simplemente no nos quedamos con esa? Porque hay desarrollos que no se hicieron en Westminster, que sí se hicieron en Saboya. ¿Y por qué no nos quedamos con Saboya si somos congregacionalistas? Porque hay desarrollos que nuestros padres hicieron que no están en Saboya. Por eso tomar la confesión de 1689 es tomar no algo que empieza allí, sino algo que tiene todo el desarrollo de lo que se hizo hasta allí. Correcto. Nosotros basados en eso, sí, en el desarrollo histórico de la fe y cómo los hermanos bautistas llegaron mucho más lejos, o empezaron donde otros terminaron. El punto es, ¿crees entonces que basados en eso mismo, crees que la fe o el dogma sigue al día de hoy, digamos, desarrollándose? Absolutamente. O sea, ¿tú crees que la fe puede seguir, el dogma puede seguir? Pero piensa en esto. ¿Qué es lo que esto significa? No la ortodoxia, no la doctrina reformada, no el congregacionalismo, ciertamente ciertos detalles pueden ser surgidos, pero no es que todavía no hemos descubierto todo lo que tenemos que hablar sobre la doctrina ortodoxa, no. Pero entonces diríamos que todo el resto no son cristianos antes de nosotros. Claro. Pero lo que sí digo es, la ortodoxia está establecida, está sólidamente hecha y hay que seguir pensando, pero ya son derivaciones, implicaciones, detalles. Lo mismo pasa con la doctrina reformada, son detalles que seguimos aprendiendo. Eso pasó con el congregacionalismo. Yo no creo que el congregacionalismo te hace ortodoxo, pero creo que es entender o llevar a implicaciones más bíblicas todo lo que conoces de la ortodoxia y de la doctrina reformada. Entonces, históricamente hablando, ha habido un desarrollo.
Lo que hoy nosotros tenemos de escatología no es algo que tenía la gente en nuestra confesión de fe. Decir, la confesión, ¿qué postura tiene? ¿Es premilenarista, es dispensacional o es amilenarista? Eso será anacrónico, porque eso no existía en esos días. Habían conocimiento escatológico, pero no había una claridad escatológica como hoy la tenemos, en donde podemos incluso decir, yo amo a Hanser Knowles, que es uno de los padres bautistas particulares, pero no estoy de acuerdo con su escatología. Y su escatología tiene que ver con Inglaterra es donde estamos viviendo todo lo que pasa en Apocalipsis, y esta ciudad es tal cosa, y esto, y tú comienzas a ver, ellos lo creían como una visión futurista de Apocalipsis, que se cumplía en sus días. Ahora te vuelvo a repetir, si hubieras estado en sus días, hubieras pensado que eran los últimos días. Porque los pastores estaban presos por predicar la palabra. Los pastores no podían hacer lo que es correcto. No estamos hablando de que había crimen, no. Aparte de eso, la fe estaba siendo perseguida. Había hombres que hablaban como si fueran de parte de Cristo y estaban negando la fe. Entonces, no es raro que ellos pensaran eso, pero han pasado 300 años de que pasó eso y no se acabó el mundo. Entonces, definitivamente su entendimiento no era tan apropiado, aunque entendemos el por qué pensaban así. Hoy hemos tenido un desarrollo mayor, ¿sí? Vamos a terminar esta lección para poder hacer un pequeño break, mirando una tercera cosa y última que quiero decirte en estas observaciones. El catecismo bautista fue usado ampliamente por las iglesias y las familias. Piensa en lo que te decía al principio. La versión más antigua que se conserva del catecismo bautista es del año 1695. No significa que es la primera, es la más antigua que se conserva. Y en la portada dice que es la 5ª edición. Si consideramos que el catecismo no había sido publicado hasta que se envió la carta de recordatorio a los hermanos de las iglesias de Londres, eso da la posibilidad de que el catecismo haya sido elaborado en los meses siguientes al recibimiento de la carta. Eso fue en el año 1694. Por lo tanto, si decimos que el catecismo fue elaborado el mismo año, 1694, eso significa que en el transcurso de un año o un poco más ya se habían hecho 5 ediciones o impresiones del catecismo. Las ediciones no se refiere a cambios en el catecismo, como se entiende la palabra en nuestros días, sino que eran tirajes o impresiones que se hacían del mismo libro. Aunque no tenemos un registro exacto de cuántos ejemplares se imprimieron en cada edición, lo que sí sabemos es que las palabras es necesario que se impriman miles de copias, incluida en la carta de la Iglesia a la Asociación de Londres en 1694, son muy cercanas a la realidad. Para 1703, escucha, ya se habían impreso una 10ª edición. Y para el año 1664 ya había una 16ª edición. Aquí yo puse una nota al pie de página de algo muy interesante. Aunque no sabemos exactamente los datos, nos sirve de referencia lo que sucedía en esos mismos días en la época de oro en España. En su artículo dice, la edición de un libro impreso en el siglo de oro oscilaba entre los 1000 y los 1750 ejemplares, con una medida de media 1500. Solo las carillas, los catecismos y otros textos similares superaban los 2000 cuerpos. O sea, significa que si era la 5ª edición y tomamos esto como referencia, vamos a ser conservadores, vamos a decir que cada referencia era 1000, para no decir 2000, vamos a decir que eran 1000. 5ª edición, ¿cuántos catecismos habían en la calle para entonces? 5.000. Y para el año 1764, en la 16ª edición, ¿cuántos había? 16. Qué tremendo. Ojalá hubieran impresiones del catecismo en Europa de tal manera que, digamos, se imprimieron 3000 y ya se acabaron. Porque cada niño tiene su propio catecismo, cada familia tiene su propio catecismo. Eso es algo que tenemos que volver a recuperar. Hay un valor importantísimo. ¿Sí? Muy bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a parar aquí esta lección. Vamos a tomar 5 minutos. 5 segundos. 5 segundos de tomen aire, vayan al baño Pastor, y dale eso. volvemos a nuestra segunda parte. Hasta las 10, le vamos a